Expresidente Rafael Correa, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y como siempre un inmenso abrazo a nuestra querida Colombia. Señor expresidente, el centro de la polémica que está asustando a los comerciantes, a miles de comerciantes de las dos naciones y que pone en riesgo cientos de empresas pequeñas y medianas, se origina en una disputa política. Su vicepresidente está en la cárcel, fue condenado por corrupción, y el presidente de Colombia ha hecho varias expresiones sobre esa decisión. Él insiste en que Jorge Glass es un preso político, incluso le concedió la nacionalidad colombiana express. El presidente de Colombia pues es libre de expresar lo que quiera sobre cualquier preso en el mundo, pero la respuesta del presidente de Ecuador es castigar a unas personas que nada tienen que ver con esa polémica política. Tenemos aranceles del 100% ahora por cuenta de la gestión de una candidata presidencial, una candidata que está en la derecha. El presidente Noboa ha anunciado que bajará al 75% unos aranceles en junio. Señor presidente Correa, a mí me interesa mucho su opinión sobre lo que estamos viviendo, sobre todo lo que están viviendo miles de personas que no tienen que ver con la bronca. Bueno, en primer lugar, no puedo aceptar, yo sé que usted repite información, pero que digan que Jorge Glass está preso por corrupción, está preso por persecución política, porque no ha aceptado venderse, involucrarme, como los falsos testimonios de siempre, si no estaría ya gozando en un hotel 5 estrellas. Pero en primer lugar fue condenado por el caso de Odebrecht sin ninguna prueba, solo con el testimonio de un corrupto confeso, Concienciado Santos, el representante de Odebrecht, el cual no fue enjuiciado, fue el único país en los 11 en que actuó Odebrecht, donde no se enjuició a la empresa, no puede reclamar indemnizaciones, nada, y utilizaron ese testimonio para condenar a Jorge Glass sin ninguna prueba, sin encontrar un dólar mal habido, a tal punto que ya en Brasil han anulado todos esos testimonios por haber estado cegados políticamente, por el cual no pasa nada. El segundo caso fue mi caso de sobornos, que no existen sobornos, y a los dos nos condenaron por influjo psíquico, porque no tenían nada. O sea, ya es una cosa de locura. Y el tercer caso, el caso de reconstrucción de Manaví, porque a la fiscal no le gustó el parque que hizo, el puente binacional. O sea, es una cosa de locura. Y yo sí le pido a la prensa, también si es culpable de lo que se decide ignorar, escarben un poquito, reúna un grupo de abogados. Y si lo que yo le digo no es verdad, y está bien condenado Jorge Glass, me hace otra entrevista y pido disculpas públicamente. Pero investiguen, porque se está enterrando en vida a inocentes, primera cosa. Entonces, la primera víctima de esto es el propio Jorge Glass y el pueblo ecuatoriano, además. La segunda víctima, sí, la zona de frontera, porque por el capricho de este niño rico, por ser mandadero, ni siquiera es Trump, es de Marco Rubio, se metió a hostigar al gobierno colombiano, a tratar de generar incidentes de todas formas, bombardeando en la frontera y respetando los límites internacionales, acusando a Petro de haberse reunido en Manta con un narcotraficante, luego de enviar guerrilleros. O sea, vaya sumando todo lo que ha pasado. Pero lo más grave, lo que más repercusión tiene en la población, sobre todo fronteriza, ¿no? Carchi de nuestro lado, Pasto del lado de ustedes, Nariño, son los aranceles. Primero 30%, creyéndose Trump, ¿no? ¿Dónde están los portaaviones de Ecuador? 50%, luego 100%. Y ya esto parece tragicomedia, ¿no? O sea, si no fuera tan grave, ya causaría risa. Entonces, habla por teléfono con una candidata de derecha, creo que se llama Paloma, ¿no? No sigo muy de cerca a la derecha colombiana. Y es uribista, me parece. Y logra, como una muestra de buena fe, que reduzca del 100% al 75% de aranceles. Y lo publica, no tiene ni vergüenza. Es decir, le roban la camisa, los pantalones, los calcetines, le devuelven los calcetines, una muestra de buena fe. O sea, ya esto es una payasada, pero evidencia que hay todo un plan con la derecha colombiana para interferir en las elecciones de Colombia. Señores presidente, antes de hacerle la siguiente pregunta, yo no repito lo que dice nadie. Yo lo que estoy informando es la razón por la cual el señor Glass está en la cárcel. Que usted no esté de acuerdo, yo lo respeto, pero yo me tengo que remitir a un fallo judicial, no a una opinión de un periodista o de la opinión. El fallo judicial
Juan Pablo, ¿qué dice? Mire, el más reciente, Julio, que es del 30 de junio del año 2025, es de 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida por peculado. La juez Mercedes Caicedo indicó que el ex vicepresidente Glass priorizó proyectos de obras que no eran prioritarios ni estaban relacionados con las labores de reconstrucción que correspondían a la situación que enfrentó Ecuador luego de un terremoto de 7.8 que se presentó en el año 2016. Y el expresidente Correa tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con la decisión. Pero lo acaban de leer. ¿De cuándo eso es delito que una jueza no esté de acuerdo con la priorización de obras? ¿De cuándo ya estén? Me acaban de dar la razón públicamente. Y les insisto, yo sí creo que se debe contextualizar las cosas. Revisen la evaluación de la justicia ecuatoriana, está entre las peores del mundo, todo es corrupción, cometen una gran injusticia, es decir, condenado por corrupto, al menos digan, pese a que ellos inciten su inocencia y que son perseguidos políticos, pero si se quedan con lo corrupto, están cometiendo una gran injusticia contra un hombre inocente enterrado en vida. Pero esa es una decisión de la justicia de su país y no nuestra. Totalmente vendida, instrumento de persecución, con falsos testimonios, escarben un poquito. Sí. Señor expresidente, lo que nos interesa es un camino para arreglar el problema. En medio de esta polarización de Colombia, de Estados Unidos, que usted involucra acá por cuenta del señor Rubio, y del presidente Noboa, de la derecha ecuatoriana, ¿cuál es el camino para buscar un punto medio y lograr que la situación comercial vuelva a como estaba? ¿Qué se debe hacer? Pero es obvia la respuesta, y con todo cariño, de nuevo creo que voy a ser un poco crítico, porque es que empieza todo por una agresión unilateral de Noboa, y ahora todos están en la misma canasta, el problema es entre Petro y Noboa, entre Ecuador y Colombia, siéntense a negociar por el bien de la población, pero que aquí son un culpable. Esto fue comenzado unilateralmente por el gobierno de Noboa, y la solución es evidente, como comenzó unilateralmente, tiene que solucionar unilateralmente, usted lo acaba de decir, para volver a la situación inicial. Obviamente, pues, que cumpla con los mandatos de la comunidad andina y vuelvan a hacer aranceles cero para el comercio intrarregional, en este caso entre Colombia y Ecuador. No hay donde perderse. Pero ahora resulta que es un conflicto entre los dos países, elevado al rango diplomático, que los dos están en la misma canasta, que deben sentarse a conversar. No, aquí hay un agresor y un agredido. Y queremos resolver las consecuencias de la agresión. Bueno, el agresor tiene que parar la agresión y tiene que dar marcha atrás. Expresidente Rafael Correa, pero dentro de un escenario como este, hablemos también de los argumentos que está teniendo el presidente de su país, del Ecuador. La situación de seguridad, la situación del narcotráfico, porque sí es innegable, y yo leo la prensa ecuatoriana prácticamente todos los días, que hay un problema grandísimo de seguridad que están enfrentando en Ecuador y sobre el cual el narcotráfico tiene una gran responsabilidad, ¿o es una percepción errada? Es correcto, pero ¿qué tiene que ver Colombia en todo eso? Una de las provincias más violentas es el Oro, es limítrofe con Perú, también le van a echar la culpa a Petro. O sea, es clara mediocridad, cortina de humo y, por supuesto, un plan para tratar de desestabilizar al gobierno de Petro. Si quiere de verdad luchar contra el narcotráfico y la inseguridad, que es una crisis real, que no empezó con el gobierno de Noboa, pero están utilizando la doctrina del shock, colombiana, no nos engañemos. Es como la lucha contra el narcotráfico. No es que luchan, gestionan el narcotráfico. No es que luchan contra la inseguridad, gestionan la inseguridad, la doctrina del shock. Parten de una crisis real, pero no para solucionarla, para utilizarla. Entonces, cuando ya está pasando el terror, ponen una bomba, toman un canal de televisión para crear de nuevo terror y declarar estado de excepción, traer soldados extranjeros, regalar la Galápagos a Estados Unidos, objetivos geopolíticos. Entonces, en Ecuador no se está luchando contra la crisis de inseguridad, se está administrando, gestionando esa crisis. Porque si quisiera luchar de verdad contra la inseguridad, el 70% de la cocaína a nivel mundial sale en los puertos de Guayaquil. De los 10 puertos, 8 son privados, unos 2 o 3 son de la propia corporación Noboa. ¿Por qué no militarizan por los puertos privados? ¿Por qué no ponen escáneres? ¿Por qué no controlan los puertos privados? No, van a echar bombas en la frontera con Colombia. Abramos los ojos, o sea, no podemos obviar, negar lo evidente. Si en verdad quisiera luchar contra la inseguridad, no es que hay que irse contra Colombia. Hay que controlar los puertos ecuatorianos, ver la ruta del dinero, ver el lavado de miles de millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano. Y nada de eso hacen porque, empezando el propio presidente, él mismo es banquero.
Expresidente Correa, pero miremoslo desde otro punto de vista. Yo creo que nosotros mismos hemos dicho acá en este programa desde el principio que no sirve de nada esta guerra arancelaria para combatir el crimen que está azotando al Ecuador y a Colombia, obviamente. Pero otra manera de verlo es la siguiente. El presidente Noboa dice que en buena medida esto es culpa, la violencia es culpa de guerrillas o de grupos criminales que operan en la frontera entre Colombia y el Ecuador, y que como en Colombia hay un proceso para tratar de llegar a un acuerdo con ellos, que se llama la paz total, eso lo que ha hecho, en lugar de desvanecer esas bandas, es fortalecerlas, y que por eso a él le parece que no se está haciendo desde Colombia un esfuerzo suficiente. ¿Qué tanta culpa tienen esas guerrillas colombianas o esos grupos narcotraficantes colombianos que operan en el Ecuador de la violencia de su país? La provincia más violenta que tenemos es el Oro, el limítrofe con Perú, no con Colombia. Entonces estamos hablando de un payaso que busca cualquier cosa para eludir responsabilidad, pero también como parte de un plan para interferir en las elecciones colombianas y desestabilizar el gobierno colombiano. Los grupos irregulares siempre han existido en Colombia. Claro, ahí hay producción. Colombia es el principal productor, con todo respeto, de cocaína del mundo, ¿no? Está saliendo por los puertos ecuatorianos, pero siempre ha sido así, se luchaba. Y en mi gobierno, Ecuador fue el segundo país más seguro de América Latina, y no éramos ni de lejos de los principales exportadores de cocaína. Es porque se ha destruido el Estado, porque no hay las capacidades, pero tampoco la voluntad para realmente combatir el narcotráfico, la razón por la que estamos en la situación en que nos encontramos. Porque le insisto, si hubiese realmente voluntad política de luchar contra el narcotráfico, lo último que sería echarle la culpa a Colombia o ir a bombardear la frontera. Sí, lo otro que no se entiende mucho es cuál es la relación entre seguridad y aranceles, porque el aumento de aranceles lo que hace es favorecer el contrabando, que es otra actividad delictiva de frontera. No, plenamente de acuerdo. Yo soy economista y no lo sé explicar. ¿Cuál es la relación entre los camellos y la naranja? No lo sé. O sea, hay inseguridad, la culpa de Colombia le vemos aranceles. Con eso aumenta pues la inseguridad, porque aumenta el contrabando, aumentan las actividades ilícitas. Pero es obvio. Sí, señor expresidente, el presidente Gustavo Petro viajó a Quito a la instalación y posesión del presidente Noboa el 24 de mayo de 2025 y terminados los actos oficiales se desplazó en un avión a Manta, en Ecuador. Allí permaneció unos días en una urbanización privada. Y hay una serie también de guerra de narrativas por parte de versiones periodísticas de ese país que dan cuenta de que, al parecer, el presidente Petro sostuvo un encuentro con jefes de bandas criminales de Ecuador. Y, pues, naturalmente, está la versión del presidente Petro, quien dice que se fue a escribir parte de su libro. Intuye usted que me va a responder, pero frente a esas, contradicciones, ¿cuál es su posición? Que también se reunió con un par de marcianos. Demuestren que no es así. Por el amor de Dios, no podemos repetir esas preguntas, esos bulos, esas noticias falsas. Se lanza un bulo, se lanza una infamia y es la víctima la que tiene que probar que no es así. ¿Cómo usted prueba que no se reunió con alguien? El que acusa es el que tiene que probar. Pero estamos todos invirtiendo. Entonces le hace un gran daño a la democracia, a la opinión pública, la verdad, por favor. Yo también lo estoy acusando a Petro de que se reunió en Manta con 2 marcianos. Que me demuestre que estoy mintiendo. Vamos a esperar. Expresidente Correa, ahora que usted está hablando de pruebas y de cosas que se han demostrado, el año pasado se condenó a una fiscal aquí en Colombia, Consuelo Montañez, por haber adulterado las pruebas de una investigación, la investigación de un secuestro, del secuestro de un hombre de su país, Fernando Balda. Lo que se terminó determinando por parte del Tribunal de Colombia es que esta fiscal, al alterar las pruebas, hizo pasar por un secuestro simple lo que era un secuestro agravado. Ese secuestro agravado termina vinculado con el jefe de la inteligencia de su país cuando usted era el presidente. Jefe de inteligencia que hoy está condenado por ese hecho, por el secuestro. Usted en su momento... Bueno, la justicia de Ecuador, yo no sé si usted ha visto, pero puede buscar en Google, que no lo publicó la mafia mediática, que el principal testigo de ese caso, Raúl Chicaiza, policía con el cual ni siquiera he hablado, dijo que 2 veces lo habíamos llamado, yo personalmente lo había llamado, para ordenar el secuestro. Ya confesó
que lo sacaron de la cárcel en el 2018, me parece, con el fiscal de ese entonces, con Trujillo, que es una autoridad espuria que pusieron, larga historia, y lo amenazaron con 13 años de cárcel si no me acusaba a mí. Todo esto fue un invento, un montaje. Investigaron el caso, no conozco los pormenores de lo que me está diciendo, pero investigaron el caso. No nos acusaron en absoluto en Colombia. A pesar de ser cosa juzgada en Colombia y de estar prescrito el delito, lo iniciaron nuevamente en Ecuador por lo podrida que está la justicia y para perseguir, ¿no? A mí no lograron condenarme porque no podían juzgar en ausencia, pero me sacaron orden de prisión porque sabiendo que vivo en Bruselas, pidieron que me presente cada 15 días en Quito por pura mala fe. Pero en todo caso, el testigo estrella, el policía Raúl Chicaiza, que lo hicieron declarar que le había ordenado 2 veces por teléfono secuestrar a un delincuente como Balda que estaba prófugo en Colombia y que 2 meses después fue deportado. ¿Para qué lo vamos a secuestrar si 2 meses después ya se lo deportó? Los trámites de deportación duran meses, o sea, eso tenía ya varios meses en marcha, ¿no? Ya confesó, está en video, lo ha ocultado la prensa ecuatoriana, que lo sacaron de la cárcel, lo amenazaron con 13 años de cárcel si no me involucraba. Esa es la realidad de este caso. Pero su ex jefe de inteligencia ¿sigue preso por el caso? Porque si es mentira, él debería estar libre. Ya cumplió su condena, lo cual fue absolutamente injusto. Pero así es, esa es la persecución que hemos vivido. Despido. Señor expresidente, una inquietud final. Se repitió el juicio en Ecuador cuando se había juzgado ya el caso en Colombia. En Colombia no involucraba a nadie del gobierno, en Ecuador todos éramos del gobierno, con falsos testimonios, pruebas manipuladas, casos prescritos, terrible. No hay ninguna garantía en Ecuador, vivimos una verdadera dictadura. Señor expresidente, no puedo despedirlo agradeciéndole su tiempo sin preguntarle por su caso. ¿En qué va su caso? ¿Usted algún día va a volver al Ecuador? Por supuesto, y no solo vamos a volver, sino que a vencer. Y ojalá, sin odio, pero con memoria, porque son 200 años de historia lo mismo. No entendemos que estas son las causas de su desarrollo. La trampa, la zapada, la mala fe, y luego en nombre de unidad todo hay que olvidarlo y ver para adelante, y se pierde mucho más lo que se gana. Porque lo más valioso para el desarrollo son los intangibles, los principios, los valores, el respeto a la ley. Yo soy un expresidente al cual condenaron por influjo psíquico. La primera prueba son $6,000 que recibí soborno, $6,000. Además lo deposité en mi cuenta personal en un banco del Estado. O sea, soy tan bruto que recibo $6,000 en soborno para depositarlos en mi cuenta personal en un banco del Estado. Esa es la prueba, ¿no? Me acusaron de dirigir el sistema de compras públicas. ¿Cómo arreglarlo? Lo cual es absolutamente falso. No existen sobornos, no existen nada. Pero esa cantinflada se ha mantenido ya 6, 7 años para impedirme regresar al país, porque saben que regreso al país le ganamos todas las elecciones. Eso está a nivel internacional, en el sistema de Naciones Unidas. Pero esa es otra cosa que la humanidad debe revisar, porque la justicia internacional demora demasiado. El sistema interamericano demora 20 años. El sistema de Naciones Unidas, 8 o 10 años. Además que está muy golpeado por el recorte de fondos por parte, sobre todo, de la administración Trump, y demora aún más. Pero eso sigue su marcha. En algún rato nos darán la razón, pero justicia que tarda no es justicia. El daño ya es muy grande, ¿no? ¿Cuál será el origen, señor expresidente, y se lo pregunto con todo respeto, de esa constante en el Ecuador que es de un presidente perseguido por un expresidente y luego pasa lo mismo y se repite lo mismo y uno tumba a otro? ¿Cuál será el origen de esa constante en la política ecuatoriana? Los mismos motivos que asesinaron a Bolívar, ¿no? Porque Bolívar fue asesinado por lo que un psicólogo español llama el síndrome de mediocridad inoperante activa, MIA. Los mediocres, al no poder superar a la persona a la cual envidian, tratan de destruirla. Entonces esa ha sido la historia de América Latina. Pero hay excepciones en esa historia, por si acaso. ¿A qué expresidente nosotros perseguimos? Yo sucedí al presidente Alfredo Palacio. Revise pues alguna vez se persiguió por Alfredo Palacio. Por el contrario, se dieron amnistías a una serie de funcionarios perseguidos, injustamente perseguidos, de otro gobierno. Nos podíamos lavar muy fácilmente las manos, pero no es nuestro estilo, para tratar de pacificar al país. Entonces no pueden meter a todos en la misma canasta. Pero sí, una constante latinoamericana de nuestra independencia, y de antes de la independencia, ¿no? Pero, y que es una de las causas de su desarrollo. Y que es un síndrome que un psicólogo español le llama mediocridad inoperante activa. Y si me pregunta a mí, MIA se llama, mediocridad inoperante activa. Es MIA, la asesina, el verdugo de Simón Bolívar. Señor expresidente Correa, gracias por su tiempo y una feliz tarde en Bruselas. A ustedes, un fuerte abrazo.